Hey, Dios te bendiga. Dios te guarde. La paz de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes. Bueno, aquí nuevamente, aquí andando y con el mazo dando, dice un dicho por ahí. Pero nada, hoy quiero compartir con ustedes otra enseñanza ah, sobre un tema que, que se ha hablado por mucho tiempo, ¿verdad? Sin embargo, yo quiero poner mi granito de arena sobre este tema, que para mí me parece muy interesante, dado el caso que lleva muchos años, muchísimos, cientos de años, que se viene hablando de este tema. Sin embargo, creo que es una doctrina, ¿no? Que está totalmente errada, es una doctrina que la Iglesia Católica ha propuesto por muchos años. Sin embargo, usted puede pensar y decir, bueno, mi hermano, pero si hace muchos años y todo el mundo lo ha aceptado, pues entonces debe ser buena. Bueno, necesariamente no. La Biblia dice o cuenta que en el tiempo de Jesús ya llevaban muchísimos años la religión imperante en aquel tiempo, que era el judaísmo, que era la religión que practicaban los israelitas en aquel tiempo, que se basaban en la ley de Moisés. Y por eso cuando Jesús llega al punto de poder debatir, ¿no? O de poder eh, contrastar todas las enseñanzas que él había tenido, pues no fue aceptado. Recuérdense que Jesús en un tiempo se le perdió a sus padres y apareció en el templo. Y dice que estaba aprendiendo. Inclusive la Biblia dice que decían que se asombraban de la doctrina que tenía el maestro, que en aquel tiempo era un niño. Por eso no necesariamente, porque lleve muchos años una doctrina o una enseñanza que usted conozca, tiene que ser verdad. Pero bueno, sin más y dándole paso a esta introducción, quiero hablarles del purgatorio. Por eso, antes que nada, le voy a dejar aquí un video, más o menos, para que puedan ver qué es lo que cree o qué es lo que enseña. Es un video corto que enseña el Papa de turno, que en ese tiempo estaba en estaba hablando, ¿no? Enseñando, y eso fue lo que dijo. Se los dejo ahí en breve. Durante la catequesis de la Audiencia General, Benedicto XVI ha comentado las enseñanzas sobre el purgatorio de la mística medieval Catalina de Génova. Según la doctrina católica, el purgatorio es el lugar previo al cielo por el que pasan las almas de quienes se han arrepentido de sus pecados para eliminar las consecuencias que el mal ha provocado en ellas. Purgatorio, un fuoco interiore. L'anima è consapevole dell'immenso amore della perfetta giustizia di Dio e di conseguenza soffre per non aver risposto in modo corretto e perfetto a tale amore. E proprio l'amore stesso a Dio diventa fiamma, l'amore stesso la purifica dalle sue scorie di peccato. Antes que nada, quisiera dejarles aquí dicho qué significa o qué es la palabra purgatorio. Esta procede de la palabra latín purgatorium, que puede traducirse como que purifica, y que deriva a su vez el verbo purgare, que es el equivalente a limpiar o purificar. Ahora bien, para entrar un poco en el tema, quiero enseñarles un poco cuál es el origen de esta enseñanza del purgatorio. Antes que nada, tenemos que tomar en cuenta una cosa. Lo primero es que la palabra purgatorio no está en la Biblia, es una enseñanza mera de la iglesia greco-romana, romana, y los ortodoxos también. La iglesia ortodoxa también tomó esta enseñanza como propia. Ahora bien,
tenemos que también tener en cuenta que antes que la Iglesia católica existiera, recuerden que esta iglesia empezó 300 años después de Cristo con Constantino, ya existían griegos, existían filósofos de la época que tenían un pensar que era un poco, se igualaba un poco a lo que después formó parte de la doctrina del purgatorio en la Iglesia Católica. Los griegos pensaban que había un lugar, había un limbo, donde las almas se quedaban en el intermedio para después ir al cielo. De hecho, los musulmanes también tienen una creencia un poco parecida a esta. Estos dicen que ellos van a estar en un lugar, ¿no? El que no se ha purificado, van a estar en un lugar hasta que lo vengan a recoger. Imagínese usted. Pero bueno, los griegos creían en el limbo y en el purgatorio. Claramente esto viene de Clemente de Alejandría, influenciado por los filósofos griegos, que estos afirmaron que los muertos pueden ser limpiados después de sus pecados mediante un fuego purificador. La obra de la historia de la doctrina cristiana señala que este fue Gregorio Magno, Papa católico, desde el 590 al 640, que muestra, de nuestra era, que este enfatizó la doctrina del purgatorio, que era de carácter indiscutible. Esta misma obra declara que a Griego Magno se le conoce como el invento del purgatorio. Y está claro, es un invento. Después vamos a ver ahora, un poco más adelante, que esta doctrina es basada de algunos versículos bíblicos que se sacaron de contexto para poder validar esta barbaridad que la Iglesia Católica Romana practica por tradición. De hecho, podemos ver aquí que fueron casi 500 o 600 años después que la Iglesia ya estaba formada. La doctrina oficial del purgatorio se adaptó, ¿no? en el Concilio de León en 1274. Fíjense que hasta ese tiempo todavía no era oficial. Y Florencia de 1439 y se reafirmó el Concilio de Trento en 1547. Por esto en el Catecismo, en el 1030, dice que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero mueren imperfectamente. Y estos no han sido purificados completamente. Que aunque están seguros de su salvación eterna, sufren de su muerte en una purificación a fin de obtener santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La finalidad de este misterio de purificación en el purgatorio es la de obtener santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Imagínense. Por eso puede que dicen que también San Pedro abrió las puertas del cielo y que como él tiene la llave porque se le fue dada, de esa manera también el purgatorio, ¿verdad? Y el tiempo que debes de pasar en este espacio. De hecho, hay una contradicción aquí donde pudieron ver en el video, también hay personas que afirman que es un estado y hay otras personas que piensan que, entre la misma Iglesia Católica, entre sus dirigentes, piensan que esto es un lugar físico. Y veamos si este lugar tiene cabida en las enseñanzas cristianas, dado el caso de que la Biblia habla de un cielo y habla de un infierno claramente. Jesús hablaba de eso, nuestro patrón, nuestra guía, nuestro Señor y Salvador habla de un cielo y habla también de un infierno, pero no habla de tal lugar. De hecho, esta misma doctrina, y esto que estamos leyendo, que hemos leído arriba, que dice que este lugar es necesario para purificar las almas, para que no vayan al cielo,
para que vayan al cielo, se contradice con lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 10:14, usando la Reina Valera de 1960, que dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Fíjese bien. De hecho, si este purgatorio fuera tan necesario, quizás a lo mejor la Biblia hubiese sido hasta implícita en el mismo resultado de lo que ellos quieren dar por doctrina. La Biblia es muy clara muchas veces, o la mayoría, o siempre es muy clara. Cuando quiere enseñar algo, usualmente hay cosas que están bien explícitas y hay cosas que están implícitas en ella misma y que explica por sí mismo cualquier cosa que quiere dar o que el Señor quiso darnos para que nosotros practicáramos. Y aquí está claro, este mismo ejemplo donde dice la Biblia que el Señor se dio como ofrenda una sola vez para nosotros ser santificados. Primera de Corintios 6:11 dice: y esto haréis algunos, más que ya habéis sido lavados, o sea, ha sido lavados en dependencia. Esto lo dice en la parte A del versículo, y yo parafraseando, explicando un poco esto: ya ha sido lavados, ya está siendo en camino a la santificación por medio del sacrificio, porque habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por medio del Espíritu de Dios. La Biblia dice que el Señor, antes de irse, dijo que era necesario que nosotros recibiéramos el Espíritu Santo, que nos llevaría a toda verdad. Y este es el que se encargaría de convencernos de justicia y de maldad. La doctrina de la Iglesia Católica con respecto al purgatorio dice que nada impuro entra en el reino de los cielos, y estamos claros con esto. Nadie impuro entra, pero el tiempo que usted tiene para purificarse es aquí en la tierra. De hecho, si no fuera inválido este mismo sacrificio del Señor Jesús, que se hubiese dado una sola vez por nosotros. Por eso la Biblia dice que es necesario que el hombre muera y después juicio, pero no purgatorio. Vamos a ver un poco más adelante, de un personaje que estuve viendo, que se vale del... esto lo busqué porque el Papa, que en aquel entonces estaba hablando en el video, mencionó a Catalina de Génova. Primero les voy a decir quién es esta mujer. Y esto es para que vean cómo y qué tan fácil sincretizan o hacen una doctrina o sencillamente por testimonios de personas que quizás a lo mejor tuvieron una experiencia y sin saber si fue real o no. Entonces de esta confirman cualquier herejía o cualquier doctrina que haya sido creada inútilmente. Catalina de Génova nació, esta fue la que hizo el Tratado del Purgatorio. Esto fue un poco más adelante, vamos a verlo. Pero bueno, esta Catalina nació en 1447, de una noble familia de Fieschi, pues dotada por Dios, excepciones. Mira lo que dicen aquí, mira el escrito como lo recoge. Dice que esta estaba dotada por Dios, por la excepcional gracia de Dios, y estaba contada entre las grandes místicas. Dice que murió el 15 de septiembre de 1510 y fue canonizada en 1737, por lo que el Papa Clemente VII y Pío XII en el 1943 la proclamó patrona de los hospitales italianos. Voy a hacer una breve historia para recoger quién es esta señora y cómo llegó ahí. Ella hizo un tratado de unas cuantas páginas, ¿no?
que afirmaba que era el purgatorio. Pero miren la vida de esta persona. Esta persona era una muchacha que siempre estuvo inclinada al credo, ¿no? Y a las creencias cristianas. Sin embargo, esta muchacha, cuando tiene como 16 años, es obligada a casarse con un señor que la obligaba a tener sexo y abusó sexualmente de ella. En aquel tiempo se arreglaban los matrimonios para no perder el linaje o sencillamente para que hubieran arreglos entre tribus o principados y así llevar a confirmar las conquistas que se hacían en dependencia del espacio geográfico donde estuvieran. Pues esta persona, Catalina, fue víctima de este tipo de prácticas que se hacían en aquel entonces. Pues esta, después de un tiempo, dice que por la gracia divina se convenció al esposo de lo que estaba haciendo estaba mal, y esta persona, el esposo, también se convierte al catolicismo. Tiempo después, Catalina, que no era santa en aquel tiempo según ella, la Biblia demuestra que los santos son aquellas personas que están aquí en la tierra, que, como dice la Biblia, que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y asimismo, también es la vida del ser humano, ¿verdad? Por eso el Señor dice en la Biblia: sean santos porque yo soy santo. Pues bueno, esta Catalina, mucho tiempo después, escribió un tratado donde dice que ni ella misma se sentía digna de entrar en el reino de los cielos, se sentía sucia, y por ende esta confirma, ¿no? O trata la manera de hacer alusión al mismo purgatorio, porque ella creía que por su vida, porque no había podido ser monja, porque no había podido entrar a un convento y haberse dedicado al Señor, que eso después lo hizo después, aún afirmando de que el Señor se le presentaba personalmente y esta persona se castigaba, se flagelaba. De hecho, la historia recoge que dice ella que Jesús se le apareció en un tiempo y le dijo: no hagas más eso. Inclusive dejaba de comer, ayunaba hasta de fallecer, y no se sentía digna. Pues esta fue la que hizo el tratado de purgatorio, aún no sintiéndose digna. Y esto me es muy curioso porque se hizo basado en el mismo pensamiento o sensación que tenía esta persona, que para nada tiene que ver con la Biblia y que se contradice entre sí misma. De hecho, hay una contradicción aquí con esta persona. La iglesia la beatifica mucho tiempo después de que esta persona muere, porque los católicos, o la iglesia católica, propone como enseñanza que para que una persona se haga santa o santo, esta persona tiene que haber vivido una vida intachable aquí en la tierra, pero después que muere, tienen que orar o rezar por ella, o que la gente le recen, y por medio de ella se haga un milagro, ¿verdad? Y después que hacen 3 milagros, creo que es un poco más, que se han comprobado, entonces la hacen santa. Pues primero que nada, si va a ser santa esta persona, o si va a ser alguien que la iglesia reconoce, pues entonces, ¿cómo es posible que esta persona haya podido romper su voto de celibato, en el sentido de que haya tenido esposo y haya perdido la virginidad? Que esto es algo que se pide en la iglesia. Y como esta persona prontamente va a pasar por el purgatorio,
si esta persona la proclaman santa? Entonces hay una contradicción. O eres santo o te purificaste aquí en la tierra, o definitivamente usted pasó por el purgatorio. De hecho, ella decía que ella iba a pasar por el purgatorio. Para ella era un hecho, porque no se sentía digna. ¿Qué cosas? Pero bueno, seguimos. El purgatorio es un concepto religioso con especial presencia en la teología católica y la copta y la ortodoxa. De acuerdo con la doctrina del purgatorio, no es un espacio físico, fíjese, eso contradice lo que estábamos viendo ahorita, y se define como un estado del alma transitorio de purificación y expiación en el que después de la muerte, la persona que ha muerto en estado de la gracia, fíjese, dice la Biblia que nuestra salvación es por fe, es por gracia, y esto para que nadie se gloríe, es un hecho, es un regalo. Y este mismo tratado, esta misma afirmación que nos da la Iglesia Católica de que mueren en la gracia, fíjese, se contradice con lo que dice la Biblia. Si usted muere en gracia, usted va directo al cielo. Si usted no ha aceptado al Hijo de Dios, como dice la Biblia, dice el que lo conoce, ese es salvo, ese se llama hijo, pero al que no lo conoce, por cuanto lo ha rechazado, entonces va al infierno. Pero ellos dicen que muere en la gracia sufre la pena temporal, fíjese, que aún se debe a los pecados perdonados. Mire esto, si los pecados son perdonados y el Señor te dice, de aquí en adelante tu deuda ya es saldada, entonces ¿cómo van a ir a pagar una segunda deuda a tal lugar? Y tal vez expiar sus pecados veniales. Otra de las aberraciones veniales, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida. Es lo mismo aquel que dice una mentira como el que asesina. Delante de los ojos de Dios, el pecado es pecado, si no, no fuera justo. Escuché hace un tiempo a una persona hablar, un padre, creo que se llama de Toro o algo así, que decía que fuera Dios un Dios injusto si el mismo que matara pagara por el mismo que dice una mentira. Y yo lo entiendo, porque humanamente uno tiene sentimientos, y no es que Dios no los tenga, pero Dios es juez justo. Es como que si tú tienes un hijo y hace algo malo o no algo tan malo, y obviamente usted se va a inclinar a perdonar a su hijo y inclusive a justificarlo. Pero no es el caso de Dios. Dios juzga, Dios dice, si tú pecas, tú mereces la muerte. Sin embargo, por eso vino Jesús. Dice que es el Cordero de Dios, el que limpia el pecado del mundo. ¿Para qué? Para que usted, cuando usted peque, usted se arrepiente. Dice la Biblia que abogado tenemos en el cielo. Él va delante del Padre, intercede por nosotros, y entonces usted es justificado por fe, no por obras. Esa es otra de los temas que vamos a hablar un poco más abajo. Entonces, si aún se cree debido a que todo aquel que entra en el purgatorio terminará entrando al cielo, fíjese usted, dice que si tú vas al purgatorio, seguro que vas al cielo. Entonces, ¿qué sentido tiene que vayas al purgatorio? Me muestra un Dios sádico, alguien que está esperando a que tú peques para que tú vayas de penitencia, como usted le dice a sus hijos. Si por tomar, váyase de penitencia. No tiene sentido. Eso lo hacemos nosotros en la tierra, pero Dios todo lo puede, todo lo ve. Y es capaz de que si usted muere, o de hecho, esto también se contradice, porque si usted muere y moriría en pecado, y usted, digamos que tendría que ir al purgatorio, entonces eso confirmaría de que Dios no es perfecto y que todo lo sabe y que todo lo ve. Entonces dejaría abierto
una brecha para decirte que Dios deja inconcluso esta parte para que tú, después de eso, pudiera pensar y decir, bueno, ¿y esta persona dónde va? Dios no actúa así. La Biblia dice que si tú pecas, ¿verdad? Deliberadamente tú eres hijo del diablo. Pues si usted se muere pecando, como dice la Biblia, entonces, ¿cuál es la conclusión? De la misma manera, la Biblia cuenta que el Espíritu Santo es hasta el día de la redención. Y si está en los propósitos de Dios, entonces Dios en su soberanía sabrá si usted va al infierno o si usted va al cielo. Pero yo le puedo asegurar de que si usted peca y se arrepiente como David hizo, que se arrepentía, venía con un corazón contrito, humillado delante de Dios, usted puede ser perdonado. Ahora, si usted persevera en el pecado, entonces usted es hijo de su padre el diablo. Por lo tanto, Dios dice que escogió vasos de honra y vasos de deshonra. Y Él sabe todas las cosas. Por lo tanto, ese argumento no está bien expuesto para decir que la gente, si se mueren hoy en pecado, van al infierno. Perdón, van al purgatorio. Porque entonces no estarían bajo la gracia de Dios. Se afirma que las plegarias a Dios por los muertos. Escuche esto. Algo antibíblico, algo que dice que no llamaríamos ni hablaríamos con los muertos. Esto es ley. Que más pegado a la brujería. Dice que si se afirma que las plegarias, se afirma que las plegarias a Dios por los muertos, la celebración de la Eucaristía y las indulgencias pueden acortar la estancia de unas varias almas que estén en dicho estado. Bueno, lo primero que me llama la atención es esto. Primero, nada podemos hacer por las personas que están muertas. Dice que la Biblia dice, ¿no?, que cuando las personas mueren no tienen parte arriba de la tierra. Eso está en Proverbios, creo que es. Y usted no puede, por ejemplo, celebrar la Eucaristía, que es lo que le llamamos la Santa Cena, por otra persona, porque esta persona no tiene ni siente debajo de la tierra, o sea, debajo de la tierra. Y su espíritu va al que lo dio, que es a Dios. Entonces esa alma no puede quedarse vagando, y porque además tampoco siente. Entonces tampoco puede ser por obra, porque dice que es por fe para que nadie se le orille la salvación. Entonces usted no puede tomar la Eucaristía por otra persona, porque dice Jesús, hagan esto en memoria de mí. Y si los muertos no tienen memoria después que mueren, entonces, ¿qué Eucaristía? Otra es las indulgencias. Y ahí el problema que tuvo Martín Lutero de poder tratar de reformar la iglesia. Y las indulgencias es igual a obras. Usted no puede pagar para que nadie salga de tal lugar. Esto es una aberración total. El evangelio es de gratis, no se vende. Pero dicen ellos que las indulgencias pueden sacar a la persona. Por eso es que cobran por misa, para poder sacar a los familiares de las personas del purgatorio. Y yo me pregunto, y estas son preguntas que se quedan abiertas, si yo pagara por sacar a mi familiar del purgatorio, ¿verdad? Si yo tuviera esa posibilidad, primero, ¿cómo yo supiera en qué pecado murió? ¿Cómo yo supiera si realmente está en el purgatorio o no? Porque dice la Biblia que solo Dios conoce el corazón de las personas. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá si no solo Dios? ¿Cuándo saldría? Y si hubiera un conteo, entonces no estuviera lejos de la soberanía de Dios. Por ejemplo, les explico esto. Si yo doy 10 pesos por cada un mes, por un año, entonces serían $120. ¿Verdad? ¿Cómo yo estoy tan seguro que por $10 en este tiempo va a salir? Entonces, si fuera así, entonces esto estaría lejos de la soberanía de Dios. Yo no puedo hacer nada porque la persona salga de ese lugar. Entonces, totalmente adverso.
¿verdad? Porque dice que la salvación es por fe y no es por obra. Entonces, vamos a desmenuzar un poquito más esto. Dice que es un estado del alma transitorio. Y aquí tenemos el vivo ejemplo, que este ejemplo desmeduza, desactiva este tipo de doctrina que dice que el alma se queda en un lugar vagando y es transitorio. Lucas 16, 19 a 31 nos cuenta la historia de un rico que murió y fue al seno de Abraham. Perdón, el rico murió y fue al Hades, y Lázaro, un pobre, fue al seno de Abraham. Fíjese que no hay intermedio. Vamos a ver qué dice Lucas 16, de 19 a 31. Dice: había un rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Dice que había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de las mesas del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, fíjese, muere el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y estamos viendo que el mendigo en este caso es el personaje justo. Y le dejo aquí también un detalle, haciendo un paréntesis en esto. Vamos a decir, no le puedo decir parábola, y a eso es a que me quiero referir, porque cuando Jesús quería hablar de algo en parábolas, para enseñar algo, no mencionaba nombres. Sin embargo, esto está haciendo alusión a algo que puede haber sido real, puede haber sido verídico, porque los está llamando con nombres y por su nombre. En las parábolas, si se fijan mucho después en la Biblia, anote eso, Jesús no mencionaba a nadie por nombres cuando hablaba en parábola. Por eso es que los discípulos no entendían y decían: maestro, vuélveme a explicar esto. Sin embargo, dice que fue sepultado, el rico fue sepultado también, igual que el rico fue sepultado igual que Lázaro, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, muere el rico y muere Lázaro. El rico va al Hades, un lugar de tormento, y Lázaro va al seno de Abraham. Y dice que esta persona ve, el rico ya allí en el Hades ve a Lázaro. Dice: entonces dando voces dijo, este fue rico: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de los dedos en el agua. Fíjese, está diciendo que ya ahí en el Hades había calor, y como la Biblia muestra, ¿verdad? Que va a ser un lugar donde el fuego va a arder y usted no va su alma va a estar viva. Usted no va, usted va a morir de este cuerpo, pero si usted si hay una persona que va al infierno, esta persona sentirá, dice que el gusano se sentirá como se sentirá todos los castigos que habrán allí. Entonces dice que mojara su dedo en agua y que refresque mi lengua porque estoy atormentado. O sea, va a ser un lugar de tormento. Fíjate que está hablando exactamente del infierno, no está hablando de un lugar intermedio ni de estar purgatorio. Está diciendo: Lázaro está en el bien, este está en la parte mala. Pero ahora le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Fíjese, no se puede pasar.
Está diciendo, entre el cielo y el infierno hay una barrera. No está diciendo, hay un intermedio. No le está diciendo, mira, no te preocupes, que como tú no pecaste tanto, tú lo que nada más que eras un poco avaricioso, porque no quisiste compartir tus bienes, entonces tú irás al purgatorio y tu familia que se quedó con tu dinero, pues entonces usted se lo echarán ahí o rezarán por ti y te sacarán de ahí. Nos dice o uno o el otro. Y dice que no se puede pasar ni de allá para acá ni de aquí para allá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi... Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos, para que él les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y hago un paréntesis aquí porque estaba escuchando también otro tal santo o tal santa que se llamaba, no recuerdo muy bien el nombre, pero era una historia de una señora también que murió supuestamente en pecado y era rica, era francesa creo que es. Y ella deja alguna riqueza y dice que se le aparece a una criada que tenía y le dice que ella estaba en el purgatorio y que fuera y que hiciera misa por ella y que diera, creo que eran 2 francos por cada misa para que ella pudiera, no, que le diera 1 franco por cada misa para que pudiera salir pronto del purgatorio, que creo que recuerda, le dio una suma y le dijo, por tantos francos que tú des, ya yo estoy en el cielo enseguida. Y esto también forma parte de la creencia de la Iglesia Católica. Entonces dice que tal cual lo hace esta criada y bueno, se le apareció como 2 o 3 veces. Cuando la Biblia dice que no es así, no hay ya la persona a la vez que se va, el espíritu va a quien se lo dio y el alma va para donde decida Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que es necesario que el hombre muera una sola vez y después juicio. No va otra vez hacia atrás. Y también lo dice aquí. Dice que tenía 5 hermanos y que mandara a Lázaro para que se lo dijera. Dice que porque tengo 5 hermanos para que les testifiques a fin de que no vengan ellos también al lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no hieren a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y está claro. Dice que no puede. Es una barrera que nadie puede pasar para allá ni de aquí para allá. Perdón, de allá para acá ni de aquí para allá. O sea, no hay vuelta atrás. Entonces, este tratado también dice que este lugar es para la expiación de los pecados y la purificación. Primera de Juan 1.7 dice, sin embargo, si andamos en la luz, como Él mismo está en luz, o sea, esto es refiriéndose a Jesús, si tenemos participación uno con los otros, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También tenemos en Apocalipsis, el 1.5 dice, y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los nuestros, el gobernante de los reyes de la tierra, al que nos amó y que nos desató de nuestros pecados por medio de su propia sangre. O sea que es una aberración decir que este lugar es para expiación de pecados, porque además no tiene sentido. Usted no puede, en ese momento no puede pagar porque alguien ore o rece por ti, ni pueda dar nada por ti, porque usted no puede arrepentirse. Entonces, ¿qué vas a pagar si usted no tiene conciencia? Sin embargo, la Biblia dice que Jesucristo murió una sola vez por nuestros pecados, el Cordero que limpia el pecado del mundo.
Y aquí está claro, dice que fue por su propia sangre y una sola vez. Dice Mateo 20:28, y por eso es que la Biblia es tan explícita en este aspecto. Dice Mateo 20:28, así como los hijos del hombre, así como el Hijo del Hombre, no vino para que se le ministrara, sino para ministrar, para dar su alma en rescate en cambio por muchos. Clarito. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ir a purificar nuestros pecados ahí, en ese lugar, sería invalidar el mismo sacrificio de nuestro Señor. Dice Isaías 53:5 en la versión nueva e internacional. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él cayó el castigo. Fíjese, sobre él cayó el castigo. No tenemos que ser castigados en un lugar si ya él sufrió nuestro castigo. Y precio, iniquidades, sobre él cayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias por sus heridas fuimos sanados. Primera de Juan 2:2 dice, Él es sacrificio por el perdón. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea, si usted creyó en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, usted en el momento que el Espíritu Santo, y mire, fíjese, si es así, usted no puede recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, haber recibido ese regalo que es el Espíritu Santo, el que convence del pecado, y de momento usted peca y usted se va al purgatorio o se va al infierno. No, si usted, y esto es haciendo referencia al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo cuando usted lo recibe es un regalo, dice la Biblia que Él nos selló con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va cuando usted peca, sino, como expliqué antes, es cuando usted persiste a ser pecador. Entonces, usted nunca recibió el Espíritu Santo si usted persevera en hacer el pecado, en ser pecador. Entonces, si usted tiene el Espíritu Santo y hasta el día de redención, usted no puede ir al purgatorio con el Espíritu Santo. Entonces, hello, dice que fue una sola vez por nuestros pecados y nos regaló el Espíritu Santo para que nos guiara, y este es hasta el fin. Por ende, se contradice. Si hay un cristiano salvo que está forjado en la roca, como dice la palabra, y muere en la gracia, según como dicen ellos, no puede ir a un purgatorio. Definitivamente que no. Dice Hebreos 7:27, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, el que no tiene que ofrecer sacrificio, fíjese, día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez, para siempre cuando se ofreció a sí mismo, para que usted, por medio de Jesucristo, pueda llegar al cielo. Romanos 4:25 dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Para esto fue que justificó Jesús, para esto fue que resucitó Jesús, para justificarnos. Entonces, hay otra idea que también está en ese tratado donde dice que debemos sufrir por nuestros pecados después de la muerte. Imagínense. La Biblia habla en 1 Corintios 3:15. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual. Pues el día del juicio dejará al descubierto, el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Y si alguien ha construido permanentemente, recibirá su recompensa. Pero si la obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero no como quien pasa por el fuego. Y esto es uno de los versículos que
toman para decir que el purgatorio sale de ahí. Mira, ahí está, tiene que pasar por el fuego para poder llegar al cielo. Sin embargo, aquí Pablo está hablando de las obras. Dice la palabra que la obra se mostrará tal cual, y pues el día de juicio la dejará descubierto. Quiere decir, por eso la Biblia dice que muéstrame tu fe con las obras. No quiere decir que la fe sea porque este purgatorio contradice la misma salvación. No quiere decir que usted es salvo por obras, sino que ahora que usted es salvo, como dice la Biblia, como dice conocer a Dios, si tú ves un hermano pasando trabajo y no vas y le asistes. Entonces Pablo aquí está diciendo, oye, ya tú eres salvo. Y fíjate, tu corona, como dice la palabra, usted tendrá diferentes coronas en dependencia de las obras que usted haya tenido para echarlas delante del Señor, o sea, tirarlas y que sea reconocido. Entonces, aquí claramente está hablando de que sus obras serán probadas. O sea, usted puede quedarse en su casa. Si usted confiesa al Señor y usted totalmente cree en que Dios lo puede salvar, usted va a ser salvo. Ahora, de ahí serán sus coronas. Y será la prueba que usted tendrá según la que Dios le haya dado para que usted cumpla. Y nosotros vinimos al mundo para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ir al mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, estas son las obras que está hablando aquí. No está hablando de que usted irá a un lugar donde ahí usted purgará como por el fuego. Fíjate que se habla mucho más abajo del trabajo de cada uno, que se va a juzgar en independencia del trabajo de que cada uno haya hecho aquí en la tierra. Entonces, no es tal cual. Dice Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, fíjese, sino que es regalo de Dios. ¿Y qué es un regalo? Imagínese usted que ahora usted me regale un vaso, y usted ahora, después que usted me lo regaló, como a los 10 años, usted me diga, ¿sabes qué? Si usted no obra bien, si usted no hace conforme como yo le digo, entonces yo se lo voy a quitar. Y yo te pregunto, pues usted me lo regaló, porque si usted me lo regaló no me lo puede quitar. Entonces así mismo es la salvación, es por fe, es por gracia. Y esto no es para que nadie se lo ríe, esto es regalo de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con el purgatorio? Bueno, se contradice, porque si usted murió en gracia, como como estábamos hablando al principio, entonces usted no tiene que pasar por ningún lado, ya usted murió en gracia, usted va directo al cielo. Fíjese usted. Ahora vamos a ver qué pasa después de la muerte. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después purgatorio. No dice purgatorio, dice, y después venga el juicio, como dijo Jesús, cielo e infierno. Mateo 25:46 dice, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No hay intermedio. Juan 11:25-26 dice, y fíjese que me llama la atención algo, y ahora voy a poner un momentico al lado de este Juan 11:25-26. Me llama la atención que cómo es que de 500 años hacia adelante se empieza a proponer esta doctrina y se hace oficial, y las personas que supuestamente se van a salvar tienen que ir al purgatorio en dependencia de cómo hayan pecado. ¿Y qué pasaron entonces con estas personas atrás? Que fueron santas y quizás a lo mejor tuvieron algún pecado. Por ejemplo, miremos la vida de Sansón. Hello. Entonces,
¿qué pasaron con todas estas gentes que no fueron al purgatorio? Entonces, es muy digno de poder pensar y poder cerrar todas estas puertas que se han quedado abiertas. Juan 11, 25, 26 dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá. Sencillamente como esto, el que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo aquel que vive, que cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y este es el típico ejemplo que ya desarma todo aquel argumento del purgatorio. Este está en Lucas 23, 43. Este fue un ejemplo muy práctico donde estaba Jesús, el día de su crucifixión, estaba con dos, ¿cómo puedo decirle? Estaba con dos delincuentes. No le digo ladrón porque la gente dice que es un ladrón, pero la Biblia no dice la Biblia no relata que haya sido un ladrón quien fue crucificado al lado de Jesús, sino que era un delincuente. Y estos dos delincuentes empiezan a hablar con Jesús y este que está a su lado le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y Jesús le dice, oye, antes que menos te lo pienses, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿dónde está esta persona pecadora que al final el Señor, con todos los pecadores y todos los delincuentes que era, le dijo, oye, creíste en mí, automáticamente usted estará conmigo en el reino de los cielos? ¿Por qué no le dijo, oye, sabes qué? Tienes que ir al purgatorio, todavía no estás limpiecito, hay que bañarse, hay que lavarse? No, por cuanto creíste serás salvo. Lucas 16, del 22, 23, 24 dice, aconteció que murió un mendigo, lo mismo que estábamos viendo de arriba, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, o sea, infierno, un estado de tormento, y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y aquí relata lo mismo que vimos anteriormente, todo aquello que pasó el rico y todo lo que pasó Lázaro, y al final cuál fue el resultado. Entonces veamos que dice también esta doctrina que se afirma que con plegaria usted puede sacar a los que están presos en el purgatorio de allí. Primera de Juan 5:16 dice, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte y ore por él, y Dios le dará la vida. Fíjese, me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que ore por él. O sea, si esta persona está en vida y comete pecado, pues usted claramente, dice Santiago decía que si que confesara nuestros pecados uno a los otros, y será perdonado y también será sanado aquí en la tierra. Pero dice que si ya esta persona cometió un pecado de muerte, entonces está muerto, como decía Pablo decía, pues ya no puedo más con ellos, a esto los voy a entregar a Satanás. Y claro que no tenía poder para hacerlo, sino que estaba diciendo que no se podía más con ellos. O sea, hay un momento donde ya tú no puedes hacer más. Solo Dios en su misericordia es el responsable de que esas almas vayan a donde quiera que vayan. Entonces dice que si no lleva a la muerte, pues usted ora por él. Pero si el pecado lo lleva a la muerte, y en ese caso digo, oye, no ores más por él. O sea, no puedes orar por él después de la muerte. Fíjate lo que dice Primera de Timoteo 2, Primera de Timoteo 2 del 1 al 6, y presta atención aquí, porque esto eran instrucciones sobre la oración. Dice, ante todo, exhorto que hagan rogativas de oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, los reyes y todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad, honestamente. Con honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo
hombre. Fíjese, este es el mediador, no hay un purgatorio en el medio. Jesucristo hombre, el cual se le dio a sí mismo en rescate, por todos los cuales se le dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, ¿quién es el rescate? Jesucristo. Usted no ora por nadie que esté en el purgatorio. El único que puede rescatar es Jesucristo, el que se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres. Eclesiastés 9, del 5 a 6 dice: ciertamente los que viven saben que a un día morirán, pero los muertos nada saben. O sea, a la vez que la persona muere y su alma está, o miremoslo de esta manera, si dice que si el hombre muere y no sabe nada y está en el purgatorio, entonces ¿cómo se arrepentirá de eso que hizo? Dice que también mueren con ellos sus amores, sus odios y sus envidias, y jamás vuelven a participar en nada de lo que se hace debajo de eso. Entonces está claro, no puedes orar por ellos y ellos no se podrán arrepentir. Ahí ya no tiene sentido. ¿Cómo puedes orar por alguien que no tiene sentimientos? Dice que en Romanos 6:7, porque el que está muerto ha sido absuelto de su pecado. O sea, no puede pagar nada ahí. Tanto vaya al infierno como vaya al cielo, pues entonces si vas al infierno vas a pagar. Estás absuelto de tu pecado, usted va a pagar. Y si usted va al cielo, pues entra en el gozo del Señor. Ya este ha sido literalmente, ya ha estado condenado o salvado. Por eso esta es mi exhortación en este corto estudio, de que dando estas bases bíblicas nosotros podamos entender y podamos llevar a cabo todo lo que está establecido por nuestro Señor, y que no seamos engañados por la tradición o por lo que nos han dicho, sino que seamos como los cristianos de la iglesia de Berea, ¿verdad? Que todo lo confirmaban con la Biblia. La misma que dice que al que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. La misma que dice que no hay nada tan sucio que nuestro Señor no puede limpiar. La misma que nos exhorta a que seamos santos porque Él es santo, y que vayamos en pos de un camino de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y por esto es necesario también conocer de qué manera el Señor quiere que seamos santos. Y es por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, la aceptación del Espíritu Santo en nuestras vidas y caminar una vida, hacer todo como si fuera para Jesús. Por eso y sin más, me quiero despedir. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de nuestro Señor Jesucristo, y que nadie te meta cuentecito, cielo o infierno, no limbo, no se quede en el aire. Dios te bendiga.